Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a meternos ahora en la liturgia sacramental. El Catecismo para los jóvenes nos dice: así como el hombre respira para mantenerse vivo, del mismo modo respira y vive la Iglesia mediante la celebración del culto divino. Es Dios mismo quien le infunde diariamente nueva vida y la enriquece mediante su palabra y sus sacramentos. Durante este tiempo vamos a meternos en esa liturgia sacramental, a darte gracias a ti, Señor, por esos regalos que nos das con los sacramentos, para que nosotros nos hagamos o crezcamos cada día más en gracia, crezcamos cada día más pareciéndonos a ti. Qué importante es esto. Pues el primer punto que quería que tocáramos es eso. O sea, Dios quiere que nosotros nos parezcamos a Cristo, pero no nos está dejando solos, ni nos va a dejar solos. Y no nos dice, hombre, pues la idea es que solamente esto dependa de ti, depende fundamentalmente de mí. Y por eso yo te dejo mis sacramentos. Y fundamentalmente te dejo la Eucaristía, que soy yo. Dice también el Catecismo, cada acto de culto es como una cita de amor que Dios escribe en nuestra agenda. No somos nosotros los que hacemos, es Él el que lo hace. Dios está empeñado en sacarnos adelante. Dios está empeñado en llevarnos a nosotros al cielo. Y pues obviamente no nos va a obligar, porque como en todo acto de amor, como en todo acto de entrega, pues siempre pide, insiste y procura que vivamos así. Y dice: quien haya experimentado el amor de Dios acude con ganas a la cita. Hablaba con una amiga en estos días que va a misa con mucha frecuencia, casi todos los días, y me decía: yo voy a misa es por amor, no porque sea pecado o no pecado ir. Sé porque Él me está esperando. Es Dios el que nos está esperando ahí. También una cosa que me impactó muchísimo, hace 2 días, Sebastián, un amigo de Calasanz, me mandaba una foto diciendo cómo él había sido portador de Cristo. Había sido, pues, fue elegido como ministro de la comunión para llevarle la comunión a su mamá. Y me decía: qué suerte tú que traes a Dios todos los días a la tierra. Pues hombre, es increíble eso. Pues uno no se da cuenta de lo que dice. Traemos a Dios a la tierra y hacemos que el cielo y la tierra se junten. Eso es la liturgia de la Iglesia. Es un Dios que no está esperando que nosotros le ofrezcamos cantidad de sacrificios para agradarle, sino un Dios que se está rebajando para hacerse uno con nosotros, para levantarnos, para elevarnos, para hacernos uno con Él.
para llevar a cabo una obra tan grande, dice el Catecismo de la Iglesia, Cristo está presente siempre en su Iglesia, principalmente en los actos litúrgicos. Está presente en el sacrificio de la misa, no solo en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sino sobre todo bajo las especies eucarísticas. Esto es lo más grande que hay. Que tú, Señor, te hayas quedado en la Eucaristía. Pues y por eso nos preparas, y hoy vamos a hablar fundamentalmente del bautismo, nos preparas a través del bautismo para que lleguemos al culmen, la unión contigo, al culmen del amor, la Eucaristía. Te pedimos, Señor, que nos demos cuenta de que estamos en algo muy grande, en algo que no depende de nosotros. La liturgia no es algo que depende de nosotros, pues depende un poquito, pero el 99.9% depende de Dios, de ese Dios que nos quiere, de ese Dios que se hace hombre, de ese Dios que está ahí ofreciéndose por nosotros, porque eso es lo que hace Jesús en la Eucaristía, se ofrece a Dios por nosotros, da la vida por amor a nosotros, la sigue dando, porque la Santa Misa es la renovación, es vivir el momento del Calvario, es vivir la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pues ya lo veremos después, pero con la liturgia hacemos presente a Dios en esta tierra. Es ese sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Renovamos todo su sacrificio. Y sigue el catecismo diciendo, Dios está presente en virtud de los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza es Cristo quien bautiza. Pues sí, cuando tu Señor, pues bautizar no es simplemente echar un poquito de agua en la cabeza, es transformar a una persona, pues de no ser Cristo a ser Cristo. Ya nos meteremos ahí. Pero ¿quién lo hace? Cristo. ¿Quién es el que consagra? Cristo. Pues a través de las manos ungidas del sacerdote y a través de, pues, ¿quién es el que traslada o quién es el que ordena a otros sacerdotes? Pues el mismo Cristo, así como hizo con la ordenación de los 12. Y ellos a su vez siguieron lo que Jesucristo les mostró. Entonces, ¿quién es el que ordena? Cristo. Por eso, en un momento dado, cuando en la iglesia, digamos, protestante, se rompió, en las iglesias protestantes se rompieron esos esa sucesión apostólica, pues ya aunque una persona haga todos los ritos que se necesitan para que Jesucristo baje aquí a la tierra, pues ya no es Cristo el que está consagrando, ya es una persona la que está diciendo unas palabras. Vamos a pedirle al Señor, Señor, ayúdanos a entender y ayúdanos a darte gracias. Porque eres tú el que se hace presente en la iglesia a través de sus sacramentos.
y ahora los ansiamos porque pues, estamos deseando que cuanto antes podamos estar ahí participando plenamente para transformarnos, para cambiarnos, para ser otro Cristo, para ser el mismo Cristo. Y sigue el catecismo diciendo, Dios está presente también en su palabra, pues es el mismo el que habla cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura. Qué fuerte es esto. O sea, que cuando nosotros en la iglesia decimos palabra de Dios, es que es esa palabra dicha por Dios a mi corazón, a mí. Y dice también el Yucat, ¿para qué necesitamos en realidad los sacramentos? Necesitamos los sacramentos para transformar nuestra pequeña vida humana y por medio de Jesús llegar a ser como Jesús. Llegar a ser hijos en la libertad y el esplendor. Por eso, tu Señor nos dijiste, id a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para hacernos hijos. Y sigue el catecismo de los jóvenes. En el bautismo los hijos perdidos de los hombres se convierten en hijos protegidos de Dios. Se convierten en otro Cristo. Mediante la confirmación, los débiles se convierten en fuertes. Mediante la confesión, los culpables se convierten en reconciliados. Mediante la Eucaristía, los hambrientos de pan para otros, los hambrientos se convierten en pan para otros. Qué bonito es esto, o sea, no solamente que nosotros nos llenemos, sino que nos hacemos uno con Cristo para los demás. Y sigue, mediante el matrimonio y mediante el orden sacerdotal, los individualistas se convierten en servidores del amor. Ya vemos cómo Dios, a través de sus sacramentos, nos va transformando, nos va cambiando, para que seamos, son expresiones de San Pablo, seamos ya no nosotros mismos, sino que seamos otros Cristos, el mismo Cristo y Cristos. Mediante la unción de los enfermos, los desesperados se convierten en hombres con confianza. El sacramento de todos los sacramentos es el Cristo mismo. En él podemos dejar la perdición del egoísmo y entramos en la verdadera vida que nunca cesa. Y dice, ¿y por qué no es suficiente la fe en Jesucristo? ¿Para que Dios nos da además los sacramentos? Y dice, para que podamos acceder a Dios con todos los sentidos, no solamente con el intelecto, y no solamente para que nosotros, ahora estamos en tiempo de pandemia, y yo creo que esto, al menos a mí, me ha ayudado a mirar, el que hace las cosas realmente en el mundo es Dios. Aunque yo haga muchas cosas, quien hace todas las cosas, quien mueve el mundo es Dios. Nos ayuda a la humildad. Por eso, cuántas veces uno dice, no, es que, hombre, si, yo puedo hacer todas las cosas, puedo hacer incluso oración, ¿sí? Pero la oración es hablar contigo mismo o hablar con Dios. Es meditar, ponerte en posición de flor de loto y mirar para el cielo y simplemente inspirar y expirar, o es dejar que Dios actúe en ti. Y por eso es tan importante, son tan importantes los sacramentos, para eso Dios los dejó. Ese era el primer punto de esta rato de oración. Y metámonos ahora a hablar del bautismo.
Dice el Papa en una audiencia del miércoles 8 de enero del 2014. El bautismo es el sacramento en el que se funda nuestra fe misma, que nos injerta como miembros vivos en Cristo y en su Iglesia. Nos hace miembros de Cristo. Pues sin estar bautizados, no, pues digamos que lo de la confesión es para una persona que está bautizada. Todavía no se ha configurado con Cristo. Pues sí puede acudir a hablar con un sacerdote para contarle sus cosas, sus problemas, pero la confesión no es esa. La confesión es restaurar la vida de Cristo en una persona, quien el sacramento que nos hace a nosotros Cristo es el bautismo. Dice un sacerdote: el misterio transformador que sufro cuando soy bautizado, aunque a los ojos de mis sentidos no ocurra nada más que un poco de agua que moja mi cabeza y mi reacción no sea más que un escalofrío o un berrinche si era muy pequeño, o si no ha intentado ahogarlo como me pasó con Lucio hace un tiempo, un grito bastante potente durante toda la misa, unos gritos, pues digamos que dice: lo que hace poderoso al Espíritu en mí es fundirme con Cristo, configurarme con Cristo. Pues ya lo hemos contado alguna vez, pero no es que simplemente nos hagamos hijos de Dios. Nos hacemos hijos en el Hijo. Nos parecemos y somos otro Cristo. Nos parecemos y llegamos a ser como Jesucristo. Por eso es tan importante el bautismo de los niños, para hacer a ese niño otro Cristo, para que el Espíritu Santo empiece a trabajar en él. Pues obviamente ya vendrá después otras cosas, pero es muy importante que Dios empiece a actuar prontamente en él. San José María decía: si una persona espera a que esa persona sea ya madura para poder decidir si se bautiza o no se bautiza, es como la mamá que le dice: yo voy a esperar a que tú me digas si te doy alimento o no te doy alimento, pero que me lo digas con palabras o por escrito. Pues no, o sea, un niño pequeñito se le alimenta y ya después, cuando ya tiene uso de razón, se le pregunta qué quiere comer. Lo que hace el Espíritu en mí es fundirme en Cristo. Es decir, mi yo no es mi yo, sino que es el yo de Cristo. Pues ese es el punto al que nosotros los cristianos tenemos que llegar. Ser otro Cristo. Pues, ¿y por qué no? ¿Por qué no me pongo bravo con los demás? Es que no, pues es que es pecado. No, es que estoy intentando vivir como Jesucristo viviría. Tratar a la persona como Jesucristo la trataría. Cuidar a la otra persona así. Puede seguir al Papa Francisco diciendo: puede surgir en nosotros una pregunta. ¿Es verdaderamente necesario el bautismo para vivir como cristianos y seguir a Jesús? ¿No es en el fondo un simple rito, un acto formal de la Iglesia para dar nombre a un niño o una niña? Es una pregunta que puede surgir, y a este punto es iluminador lo que escribe el apóstol San Pablo. Es que no sabéis que que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva, en la vida de hijos de Dios. Hace un tiempo escuchaba
que pues, el bautismo usualmente es por inmersión, o se hacía por inmersión. Ya después ya se hizo simplemente pues por echándole unas gotas de agua en la cabeza a una persona. Pero eso significaba la muerte a las cosas de aquí abajo y después la salida del agua, la resurrección. Hemos muerto a lo que nosotros éramos y hemos resucitado en Cristo. Dice el Catecismo de la Iglesia en el 1216, este baño es llamado iluminación, porque quienes reciben esta enseñanza catequética, su espíritu es iluminado, habiendo recibido en el bautismo el Verbo, y dice, nos convertimos en hijos de la luz, y en luz nosotros mismos. Claro, si nos hacemos Cristo, tenemos que mostrar esa luz, tenemos que dar esa luz. El bautismo es el más bello y magnífico de los dones. Lo llamamos don, gracia, unción, iluminación. Pues es un regalo. Que yo me convierta en otro Cristo, pues es un regalo de Dios. No es simplemente una cosa que yo me merezca. Es iluminación. Porque empiezo a mostrar en mí la luz de Dios. Baño de regeneración. Don porque es conferido a los que no aportan nada. Gracia porque es dado incluso a los culpables. Bautismo porque el pecado es sepultado en el agua. Unción porque es sagrado y real. Tales son los que son ungidos. Nos convertimos en Cristo y por tanto somos reyes, sacerdotes. Iluminación porque es luz resplandeciente. Vestidura porque cubre nuestra vergüenza. Baño porque lava. Sello porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios. Dice el Santo de Copas, cuando somos bautizados, los padres o padrinos tienen una vela apagada en sus manos, se acercan al cirio pascual encendido, signo de Cristo vivo, y encienden su vela. La luz de Cristo vuelve a prenderse en el alma del bautizado. Si conserva la unión con Cristo, esa luz crece, le ilumina y alumbra la oscuridad. Cada uno de nosotros nos convertimos en luz del mundo. Somos luz del mundo y debemos serlo. Si somos Cristo, estamos llamados a hacer eso. Luz, luz que ilumina. Por eso el Señor nos dice, vosotros sois también la sal de la tierra. Todo esto es un regalo de Dios. Y es muy importante. Por eso el Papa, al final de esta audiencia, decía, muchos de nosotros no tenemos el mínimo recuerdo de la celebración de este sacramento. Y es obvio, si hemos sido bautizados poco después del nacimiento. He hecho esta pregunta 2 o 3 veces aquí en la plaza. Quien de vosotros sepa la respuesta del propio bautismo, que levante la mano. Es importante saber el día en que fui inmerso, precisamente en esa corriente de salvación de Jesús. Es para celebrarla. Es 26 de enero mío, porque yo fui bautizado el día siguiente al nacimiento. Pero es eso. Le damos gracias a Dios porque nos ha acogido y nos ha puesto en algo tan bueno, tan grande.
Papa dice, no es una formalidad el bautismo, es un acto que toca en profundidad nuestra existencia. Un niño bautizado o un niño no bautizado no es lo mismo. No es lo mismo una persona bautizada o una persona no bautizada. Nosotros, con el bautismo, somos inmersos en esa fuente inagotable de vida que es la muerte de Jesús, el más grande acto de amor de toda la Iglesia, de toda la historia. Y nos metemos y nos hacemos eso, uno con Él. Y por eso se pueden hacer tantas cosas. Gracias a este amor podemos vivir una vida nueva, y ya no en el poder del mal, del pecado y de la muerte, sino en la comunión con Dios y con los hermanos. Ya no vivimos en el poder del pecado, del mal, de la muerte. Nuestra vida no está zanjada o no está destinada a la muerte, sino que está destinada a la vida. Démosle gracias a Dios por los regalos que nos da a través de los sacramentos, por haberse quedado con nosotros. No es algo que era necesario para Él, es un regalo. Por tanto, aprovechémoslos. Pidámosle a nuestra Madre Santa María que nos ayude a agradecer precisamente esto y que nos ayude a agradecer el bautismo que hemos recibido, para algunos desde hace muchos años, pero que nos ayude a meditar la gracia de haber sido bautizados cuando éramos niños. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.